Bueno, en la videoclase de hoy vamos a ver embriología del aparato genital femenino. Arrancamos con genital femenino, pero es importante resaltar que tanto el aparato genital femenino como el masculino, la primera etapa de su desarrollo embrionario corresponde a un estadio indiferenciado. Así que todo lo que veamos en esa etapa es válido también para genital masculino. La diferenciación sexual en el humano, en los mamíferos en general, es un proceso muy complejo en el que intervienen muchísimos genes, ¿sí? Y algunos de estos genes incluso son autosómicos, o sea, pertenecen a los cromosomas autosómicos y no a los cromosomas sexuales, como quizás uno podría pensar, ¿no? Que todas las características sexuales estén limitadas a los cromosomas sexuales. Y el dimorfismo sexual, particularmente en mamíferos, en humanos, está dado por el cromosoma Y. ¿Sí? El cromosoma Y va a contener un gen de estos que se conocen como genes maestros que van a dirigir la formación de testículos. Ese gen maestro que ha sido incluso un gran descubrimiento cuando se lo encontró asociado al cromosoma Y, porque es el que va a determinar el sexo, o sea, es el gen que se conoce como SRI. El nombre viene justamente de región del I que determina el sexo, y el gen en particular está presente en el brazo corto del cromosoma Y. ¿Sí? La proteína que se sintetiza a partir de este gen es un factor de transcripción, y por eso es un gen llave, un gen maestro, porque como factor de transcripción va a desencadenar la transcripción de una cascada de genes que van a conducir a que a esos órganos sexuales rudimentarios se diferencien en una gónada masculina. Entonces, la proteína SRI es el factor que rige la formación de testículos, y bajo su influencia se va a efectuar el desarrollo masculino. Para que se desarrolle un fenotipo femenino, que es lo que nos vamos a referir ahora en estas diapositivas, hacen falta dos cromosomas X. Bien. Sí hay que dejar claro que el sexo, ¿sí?, cromosómico del embrión se establece justamente en el momento de la fecundación, cuando sabemos, o cuando se produce la unión de un óvulo, que siempre va a ser portador de un cromosoma X, y de un espermatozoide que puede ser portador del X o del Y. Para la determinación del sexo con fenotipo femenino va a hacer falta que el espermatozoide sea portador de un cromosoma X. Estas características morfológicas, tanto masculinas o femeninas, van a recién tomar características propias, ¿sí?, de un sexo o del otro a partir de la 7ª semana del desarrollo, en el caso de una gónada masculina, y de la 9ª a partir de una gónada femenina. Acá tienen, por ejemplo, esto que les decía de la gónada indiferenciada, o es un estadio indiferenciado. Es una particularidad de este sistema porque ustedes hasta ahora han visto que prácticamente todos los sistemas, cuando se están desarrollando, siempre uno ya sabe, cuando aparece ese esbozo, sabe que va a dar lugar a un riñón, que va a dar lugar a la tráquea, al esófago, al pulmón. En este caso sabemos que va a dar lugar a una gónada, pero no podemos definir si esa gónada va a ser masculina o femenina, ¿sí? A menos que sepamos, como les decía, los cromosomas sexuales que presenta ese cigoto. Bueno, acá tienen los genes, a ver, los más importantes, y créanme que es una reducción bastante fuerte de los genes involucrados. Pero están, como les decía, los más importantes. Del caso del femenino, que es el que nos atañe ahora, el gen maestro, el gen llave, digamos, que va a desencadenar la expresión de otros genes que van a conducir a un fenotipo femenino, es el Wnt4. El Wnt4 va a colaborar o va a inducir, acuérdense que cuando hay una flechita es porque estimula, induce la expresión de otros genes, entre ellos el DAX1. El DAX1 es el que va a determinar la formación de ovarios. Y hay algo muy importante que a mí me gustaría que ustedes presten atención. Yo les decía que las flechas estimulan, y estas rayitas como flechas truncadas son inhibitores. Entonces, Wnt4 estimula DAX1 y DAX1 va a llevar a la formación de ovarios. Pero no se conforma solo con esto, o sea, no es
solamente inducir y promover la expresión de genes que están vinculados al fenotipo que nosotros estamos estudiando, sino que también esos genes van a inhibir a genes que son del fenotipo opuesto. ¿Sí? Entonces acá están viendo, Wnt4 estimula DAX1, DAX1 va a estimular genes que van a conducir a la formación de ovario, pero también va a inhibir a SOX9, que SOX9 es inducido por SRI y SOX9 va a desencadenar una cascada de expresión de genes que va a llevar a la formación de testículos. Entonces, si ahora miramos desde el lado del sexo masculino, el SRI va a estimular a SOX9, SOX9 va a desencadenar esa cascada de genes que van a conducir a testículos, pero también no se conforma solo con estimular los genes que van a conducir a un fenotipo masculino, sino que inhibe un gen que es muy importante para la determinación del sexo femenino. Entonces, es como un mecanismo de doble seguridad, son dos llaves: aumentar lo que tiene que aumentar y bloquear lo que tiene que estar inhibido. Eso es bastante frecuente en muchos procesos del desarrollo embrionario, pero aquí en donde la decisión es muy fuerte, o sea, el camino al estar en un estado indiferenciado, tiene que tomar el camino correcto para asegurarse que ese camino sea el que dictan los cromosomas, ¿sí? Que ese sería el camino correcto. Se dan estos juegos entre los genes que participan en la vía de señalización. Bueno, para que tengan un panorama un poco más complejo de lo que es, por supuesto, la determinación primaria del sexo, tienen acá cuáles son, bueno, el reborde genital o la cresta genital, la gónada bipotencial, y de ahí, dependiendo de qué tipo de genes se expresen, en presencia del cromosoma Y o en ausencia del cromosoma Y, en presencia de dos cromosomas X, vamos a tener toda la cascada de señalización que va a conducir en definitiva al desarrollo de genitales externos femeninos y genitales internos femeninos. ¿Qué será? Si ustedes miran esta imagen, esta fotomicrografía del microscopio electrónico de barrido, ¿qué se les ocurre? Pueden decir, o sea, puede ser el esbozo rudimentario del pene, pero también créanme que puede ser el esbozo rudimentario del clítoris, ¿sí? Justamente en el estado de gónada bipotencial o de gónada indiferenciada se producen estas dificultades para determinar morfológicamente de qué sexo se trata, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando hemos hablado del riñón, hemos dicho que el riñón se forma en el mesódermo intermedio, que en el mesódermo intermedio tenemos las crestas urogenitales o urogenitales, ¿sí? Que van a dar lugar al sistema urinario y al sistema genital. En este caso vamos a hacer hincapié justamente en un proceso un poco más avanzado, cuando esas crestas urogenitales se dividen en crestas urinarias y crestas genitales, y esas crestas genitales, que son esas estructuras longitudinales, ya vamos a ver otra imagen, ¿sí? Estas estructuras que recorren parte del eje longitudinal del embrión, estas crestas se van a formar por la proliferación de ese epitelio celómico, ¿sí? Este es el celoma y este es el epitelio que está cubriendo la pared posterior del celoma. Ese epitelio va a proliferar, y junto con la condensación del mesénquima que está por debajo de él, van a formar estos rebordes, ¿sí? Las células germinales, acuérdense, las células germinales, o sea, hablamos de las primordiales, o sea, lo que van a ser las ovogonias, lo que van a ser las espermatogonias, se van a originar en el epiblasto. ¿Se acuerdan? Eso hemos hablado al comienzo. Es una población tan especial y tan importante que en una etapa muy temprana del desarrollo, esas células se separan del epiblasto y se van y se alojan entre las células endodérmicas de la pared del saco vitelino, cerca de la lantoides. Y ahí van a quedar como retenidas y protegidas, ¿sí? Por eso es como una población especial, para que después, más o menos a partir de fines de la cuarta semana, comienzo de la quinta, empiecen a migrar, como lo están viendo acá, que son justamente estos puntitos rojos, van a migrar desde el saco vitelino donde estaban, por el dorso, por el mesodorsal, ¿sí? Del intestino posterior, para colonizar esas crestas genitales. Sin la llegada de esas crestas genitales, la gónada no se desarrolla, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, podemos decir que estas células germinales, las primordiales, van a ejercer una influencia inductiva sobre la conversión de las gónadas en ovario o en testículos.
¿sí? Tanto los embriones masculinos como los embriones femeninos, o sea, los embriones y XX, van a formar, como ustedes están viendo acá, unos cordones de células que se van a mantener de alguna manera conectados o relacionados con el epitelio. Ya lo vamos a ver con más detalle porque en esto insisto bastante, ¿sí? Con el epitelio superficial. En ese estadio es imposible distinguir si una gónada masculina o femenina. Por eso se emplea la designación de gónada indiferencial. Bueno, acá están viendo una microfotografía de un corte transversal a nivel del abdomen, ¿sí? Un embrión en estadio 16 de Carnegie. ¿Se acuerdan que no es que sean 16 días o 16 semanas? Es el estadio número 16. Tendremos que ir a la tabla de Carnegie y acá dice son aproximadamente 40 días de desarrollo. Está mostrando la cresta gonadal o genital que va a dar lugar a un testículo o a un ovario. Todavía no sabemos, ¿sí? La mayor parte de la gónada en desarrollo va a estar formada por un mesénquima derivado de ese epitelio celómico, o sea, este es el mesénquima, ven que está como teñido de otro color, y ese mesénquima va a estar colonizado por las células primordiales, las que van a dar lugar a los espermatozoides o a los ovocitos. Bueno, en estas imágenes, un poco repitiendo lo que ya hemos hablado, ven que está el saco vitelino, las células germinales migran, llegan a las crestas genitales. En las crestas genitales, acá tienen otra proyección de esta imagen. En las crestas genitales van a empezar a organizarse para dar lugar a la formación de los cordones. ¿Ven? Acá tenemos estos cordoncitos que ven ahí, que son como entradas de células del epitelio hacia el mesénquima subyacente. ¿Ven? Entonces esos son los famosos cordones sexuales primitivos o primarios. Son muy importantes porque son los primeros que se forman. En la mujer vamos a ver que van a involucionar, ¿sí? Se van a alejar, ya vamos a ver que se van a alejar de la corteza, se van a ir a la médula y cuando lleguen a la médula van a desaparecer. Y se va a generar una segunda oleada de cordones que ya van a ser los cordones secundarios o definitivos, sexuales definitivos. En el hombre no, en el varón, en el sexo masculino, los cordones estos sexuales que se han formado al comienzo son los mismos que van a dar lugar después a la estructura del testículo. Bueno, está íntimamente relacionado con el sistema urinario, el sistema genital, el desarrollo embrionario. De hecho, cuando nosotros hemos estudiado el sistema urinario, yo les hablé de 3 regiones, de los pronefros, de los mesonefros y de los metanefros. Hemos dicho que los pronefros desaparecen, los metanefros dan lugar a los riñones definitivos y los mesonefros no tienen importancia en el sistema urinario, pero yo sí les dije que ustedes tengan presente esta estructura porque son sumamente importantes en el desarrollo del sistema genital. Bien, entonces, para recordarles, acuérdense que nosotros teníamos la región de los mesonefros, teníamos un conducto mesonéfrico, ¿sí? Y acá nos está faltando el conducto paramesonéfrico, o sea, el conducto de Wolff y el conducto de Müller. Ambos conductos son muy importantes. Ustedes se fijan, el tubo excretor sería el túbulo mesonéfrico, que es este, ¿sí? ¿Se acuerdan que para no confundirnos al conducto mesonéfrico le decíamos conducto de Wolff, para que no se confundan? Y este sí es el túbulo mesonéfrico. Vamos a ver que en las mujeres esto no es tan importante, pero en el varón sí, en el desarrollo del testículo sí. Entonces, tenemos esta estructura que estamos recordando y tenemos lo que les decía el conducto paramesonéfrico. Y fíjense cuál es la importancia, porque esta sería la cresta urinaria y hacia la línea media está la cresta genital, de ambos lados, ¿no? Acá estamos viendo solamente de un lado del embrión. Pero ustedes si se fijan, está el conducto paramesonéfrico, el conducto de Wolff, o sea, el conducto de Müller y el conducto de Wolff, y también están acá los cordones estos sexuales que yo les decía primitivos, que se forman producto de la proliferación de estos cordones. Estos cordones se mantienen el contacto con la corteza. Es muy importante. Esa es la corteza de la gónada y esto sería la médula. Y ustedes se fijan que acá están llegando las células de la línea germinal, que son las que inducen esa proliferación. Bueno, un poco más en detalle, conducto de Müller, conducto de Wolff, los cordones sexuales primitivos o primarios, que son estos, las células de la línea germinal, ¿sí? Una médula y una corteza, como para ir ubicándonos. Entonces, en los embriones femeninos con una dotación cromosómica XX y sin el cromosoma Y,
esos cordones sexuales primitivos se van a disgregar, ¿sí? Se van a disociar en grupos celulares irregulares. ¿Ven? Acá tenemos los cordones. Estos cordones corticales, acá tenemos lo que se van hacia la médula y se terminan disgregando, ¿sí? O sea, se van a esparcir los cordones primarios o primitivos, se van a esparcir hacia el interior de la médula, y ya estando en la médula, con el tiempo van a desaparecer y van a ser reemplazados por un estroma, ¿sí? Un tejido de sostén en el que van a ingresar, bueno, van a estar presentes los vasos y los nervios, ¿sí? Y que va a dar lugar a la médula del ovario. Acuérdense que la médula del ovario es rica en vasos sanguíneos, ya lo vamos a ver en histología del ovario. El epitelio superficial de la gónada va a seguir proliferando, o sea, este epitelio celómico, ¿sí? Porque acá está el celoma, ese epitelio superficial va a seguir proliferando y va a dar lugar a una segunda generación de cordones que se conocen como cordones corticales o cordones secundarios, para diferenciarlos de los primarios. Esos cordones corticales se van a introducir en el mesénquima que está por debajo de ese epitelio, pero van a permanecer cerca de la superficie. ¿Por qué? Porque justamente estos cordones en el tercer mes más o menos se van a empezar a dividir en grupos aislados de células, como lo están viendo acá, ¿sí? Pero todos van a quedar cerca de la corteza. ¿Y a qué van a dar lugar esos grupos de células aisladas? A los folículos primordiales, ¿sí? Entonces, la célula germinal se va a rodear de una capa de células epiteliales, o sea, que derivan que formaban ese cordón cortical y que derivan de ese epitelio, y esas células van a formar las células foliculares, y en el centro va a estar la ovogonia. Entonces, todo esto va a formar un folículo primario. Va a dar lugar después con el tiempo a un folículo primario. Bueno, acá solamente para repasar, están viendo un corte transversal de ovario en la 7ª semana del desarrollo, donde está mostrando la degeneración o la involución de esos cordones sexuales primitivos, o sea, los medulares, y la formación de los corticales, que serían los definitivos. Esto no sucede en el sexo masculino, esto solamente en el sexo femenino, ¿sí? Esto de que se disgregan los primitivos y son reemplazados por una nueva oleada de cordones. Si se fijan a la derecha está lo que hablábamos, tienen el ovario, los conductos genitales, ya en el 5.º mes de desarrollo. Esto se parece mucho a un testículo, pero bueno, no es, digamos, el testículo. Estamos en presencia fíjense, de los ovocitos, o sea, de lo que es el ovario. Los túbulos mesonéficos excretores van a dar lugar a los conductillos eferentes después, ¿sí? Si fuera una gónada masculina, esos darían lugar a los conductos eferentes. No vamos a entrar en detalle ahora porque estamos en la gónada femenina. La zona cortical del ovario es la que contiene justamente las ovogonias, y es lo que ustedes han visto o van a ver cuando estudian histología del ovario, que todo el desarrollo folicular sucede en la superficie del ovario. Por eso esta segunda oleada de cordones corticales, de cordones, son corticales. Entonces podemos decir que las gónadas tienen un triple origen. Ojo, no estamos diciendo que derivan de 3 hojas embrionarias distintas, sino que derivan del mesodermo intermedio, pero de 3 tejidos diferentes. Por un lado, del epitelio celómico, que está revistiendo la cavidad posterior del abdomen, del mesénquima, que está por debajo de ese epitelio, porque hemos visto que prolifera junto con el epitelio para dar lugar a los cordones, y de las células germinales primitivas que llegan, por supuesto, a ese lugar. El mesénquima va a dar lugar al tejido conectivo intersticial y a la teca. Eso es muy importante. Ese mesénquima subyacente va a dar lugar, o sea, las germinales primitivas ya saben, el epitelio celómico va a dar lugar a las células foliculares, pero el mesénquima subyacente a ese epitelio, ¿sí?, va a dar lugar a estas dos cosas, al tejido que está entre los folículos, o sea, el intersticial, y a la estructura de la teca, que ustedes ya conocen. Los ovarios también, al igual que los que vamos a ver en testículo, descienden porque se forman en un lugar bastante elevado con respecto a la ubicación que deberían tener en el adulto. Descienden, pero no de una forma tan drástica como lo hacen los testículos, y además, o sea, ese desplazamiento en dirección caudal y lateral se produce en una sola etapa, ¿sí? En testículo vamos a ver que se producen 2 etapas, que una sería como abdominal y la otra sería inguinal, en donde ya los testículos descienden al escroto. Como acá
en realidad los procesos vaginales y los conductos inguinales desaparecen, el ovario permanece en la cavidad pélvica, no desciende en una estructura como son los escrotos en los testículos. Entonces, por eso la segunda etapa de descenso, que sí está presente en los testículos, en el ovario no lo está. La posición de los ovarios se va a estabilizar por la acción de ligamentos, y principalmente de dos. La zona craneal, el ligamento diafragmático del mesonefro, se va a convertir en el ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? En el ligamento suspensorio del ovario, y la parte superior del ligamento inguinal, que se denomina, ligamento gonadal caudal para algunos autores, pasa a ser el ligamento redondo del ovario. Y la porción el caudal, ¿sí?, pasa a ser justamente, o la porción inferior, digamos, pasa a ser el ligamento redondo del útero. Un poco para que ustedes conozcan cuál es el origen de estos ligamentos. Bueno, en presencia de estrógeno y en la ausencia de testosterona y de la hormona antimülleriana, que son secretadas por los testículos, los conductos paramesonéfricos o los conductos de Müller, como también se lo conocen, y que yo prefiero llamarlos para que no se confundan, se van a convertir en los principales conductos genitales de la mujer, ¿sí?, en la gónada, en el desarrollo genital femenino. Nosotros decimos antimülleriana, esa hormona antimülleriana se secreta en la formación del sistema genital masculino, porque justamente antimülleriana es la que está en contra del desarrollo del conducto de Müller, porque el conducto de Müller, para que puedan hacer una regla mnemotécnica, Müller, o sea, como una especie de U, ¿sí?, se pronuncia como I, digamos, en alemán, pero de Müller viene de mujer también, para que lo asocien. Entonces el conducto de Müller está asociado al desarrollo del genital femenino y tiene que inhibirse en el desarrollo del genital masculino. Por eso en los testículos se secreta la hormona antimülleriana. Entonces, nosotros al comienzo ese conducto de Müller vamos a poder dividirlo como en tres porciones. Una porción que es vertical, ¿ven?, que va a desembocar en la cavidad abdominal, ¿sí? Acá está el abdomen. Acuérdense que inicia, a ver, recordando esto, acá está el conducto paramesonéfrico y esta es la cavidad abdominal. Entonces, ese inicio del conducto mesonéfrico desemboca en la cavidad abdominal, recorre la longitud del embrión, ¿verdad? Y luego tiene una porción horizontal que cruza al conducto mesonéfrico que está acá en azul, o el conducto de Wolf, si quieren, para que no nos confundamos, lo cruza transversalmente y después se vuelve a hacer vertical y se va a fusionar con su homólogo del otro lado, o sea, el otro conducto de Müller. ¿Ven que se fusiona? Entonces, tras el descenso del ovario, las dos primeras partes del conducto de Müller, ¿sí?, esto y esto y esto, van a dar lugar a la trompa uterina o trompa de Falopio, o tuba uterina, que también lo van a encontrar. En cambio, la porción caudal, que es esto, que se ha contactado con el homólogo, con el otro conducto del otro lado, eso se va a terminar fusionando y va a dar lugar a la cavidad del útero, ¿sí? Sin testosterona, los conductos mesonéfricos, que están viéndolo acá, desaparecen y quedan solamente, como en algunas porciones, quedan como unos vestigios, que por ejemplo el quiste de Gardner, el epóforo y el paraóforo pueden ser restos que pueden o no estar presentes, ¿sí?, restos del conducto mesonéfrico, el conducto de Wolf, porque el de Müller prevalece en la mujer y desaparece del Wolf, y en el sexo masculino es al revés, desaparece el de Müller y prevalece el de Wolf. Bien, por eso yo les decía, bueno, hace rato hablábamos de los conductos eferentes, de los conductillos eferentes, y estaban de este lado. Bueno, si prevalecen estas estructuras, vamos a ver que después dan lugar a estructuras testiculares. Bueno, un poco más de lo mismo para que ustedes vean cómo involuciona el conducto de Wolf. Tenemos el quiste de Gardner, que es un vestigio, el paraóforo, el apéndice del ovario, que bueno, también se lo conoce como epóforo, ¿sí? Y bueno, para que ustedes vean también el destino que ha tenido
justamente el conducto de Müller. Acá tiene el ligamento redondo del ovario, bien, el ligamento suspensorio del ovario. Gracias a estos dos ligamentos el ovario puede ubicarse más caudalmente. Bueno, con respecto a la formación del útero y de la vagina, nosotros ya algo hemos visto, ¿sí? Nosotros hemos dividido, ¿se acuerdan? La cloaca era dividida por el tabique urorectal en un seno urorectal. Encontrábamos, ¿se acuerdan? Distintas porciones. Teníamos una porción que es vesículo uretral, una porción pélvica y una porción fálica, ¿sí? Los conductos de Müller, la porción no unificada da las trompas, la porción unificada da útero, cuello uterino, vagina. Entonces ya acá tenemos cuál es el origen del útero y de la vagina, ¿sí? Sobre todo la porción contigua del útero. Vamos a ver que hay una porción de la vagina que tiene otro desarrollo, pero la porción que está pegada, la que se continúa con el útero, deriva de la porción fusionada de los conductos de Müller. La porción pélvica y la porción fálica van a dar lugar al vestíbulo de la vagina, ¿sí? Acá tenemos otra imagen en que, bueno, un poco después de que los conductos paramesonéficos han entrado en contacto con el seno urogenital, que sería esto, ¿sí? Bueno, acá no lo estamos viendo, acá estamos viendo justo el conducto de Wolf, pero no estamos viendo el paramesonéfrico, ¿sí? Pero cuando los conductos paramesonéfricos se han fusionado y han entrado en contacto con el seno urogenital, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver recién, que resulta de la división de la cloaca por el tabique urorectal. Cuando se produce ese arribo de los conductos paramesonéficos al seno urogenital, se van a producir dos evaginaciones sólidas a partir de la porción pélvica del seno, ¿sí? Estas evaginaciones son los conocidos como bulbos senovaginales, ¿sí? Acá lo tienen. Estos son los bulbos senovaginales que van a proliferar y van a dar lugar a la placa vaginal. ¿Se acuerdan que les decía que la porción de la vagina que está cerca del útero deriva del conducto de Müller, pero hay otra porción que tiene otro origen? Y bueno, deriva de la placa vaginal. Esa placa vaginal va a proliferar, ¿sí? En su extremo craneal, va a aumentar la distancia entre el útero y el seno vaginal. ¿Ven? Este es el seno, y el seno urogenital, perdón. Este es el seno urogenital y este el útero. Entonces esto empieza a crecer, se va separando. Y hacia el quinto mes, más o menos, la vaginación se va a empezar a vacuolizar, ¿sí? Y en esa fecha, quinto mes, un poquito más del quinto mes, va a ser completamente hueco. Y ahí se va a unir la porción que deriva de la unificación de los conductos de Müller, que estaba contigua al útero, y esta porción canalizada o vacuolizada de la placa vaginal para dar lugar a la vagina. ¿Ven? Entonces, esas expansiones aladas de la vagina alrededor del extremo del útero, que son estas, van a dar los fondos de saco de la vagina, que ustedes seguramente lo habrán escuchado en anatomía, ¿sí? ¿Ven? Ahí hay como unas protrusiones de esa porción de la vagina. Entonces la vagina va a tener como un origen doble. La parte superior va a derivar de la cavidad uterina, ¿sí? De la unificación de los conductos de Müller, y la parte inferior del seno urogenital. Eso es muy importante. Entonces, acá tienen otra imagen donde tienen esa porción, o sea, el útero y la vagina, que son justamente provienen del conducto de Müller que se han unificado. Acá está, ven, la vejiga, este es el seno urogenital. Entonces, esa estructura cuando choca en la pared del seno se forma los bulbos senovaginales y luego la placa vaginal, y esa placa vaginal cuando crezca y se vacuolice va a dar lugar a la estructura hueca de la vagina. En la tercera semana del desarrollo, las células mesenquimatosas, o sea, del mesénquima que están en la región de la línea primitiva, van a migrar alrededor de la membrana cloacal, ¿sí? ¿Se acuerdan de la membrana cloacal? La membrana cloacal es lo que está cerrando la cloaca. Entonces,
Alrededor de esa membrana cloacal van a formar un par de pliegues que son los pliegues cloacales. Los ven acá. Esta es la membrana cloacal y estos son los pliegues. Estamos hablando de la fase indiferenciada. Nosotros todavía seguimos hablando, ahora estamos hablando desde el punto de vista externo en el estadio indiferenciado. O sea, si nosotros miramos un embrión de cuarta semana o de sexta semana, no podemos saber si va a pertenecer al sexo masculino o femenino. Sí, estamos hablando de los genitales externos en ese estadio indiferenciado. Y esto va a ser válido para masculino. Probablemente en masculino lo retomemos, pero muy rápidamente. Entonces, en posición craneal con esa membrana va a aparecer el tubérculo genital y es donde se unen los dos pliegues cloacales. ¿Sí? Entonces, ven, tienen la membrana cloacal, los pliegues genitales y el tubérculo genital. Ese tubérculo genital muchas veces confundido con va a dar lugar al clítoris o al pene. Y muchas veces confundido con un pene y en realidad es un clítoris. Entonces tiene que ver con esa imagen que les mostraba al comienzo, ¿se acuerdan? De esa microfotografía al electrónico de barrido. Bueno, ese sería el tubérculo genital. Es muy difícil de diferenciarlo en esta etapa y decidir si va a dar lugar al pene o al clítoris. En la región caudal, entonces en esos pliegues cloacales, en la posición craneal con la membrana cloacal, los pliegues se van a unir y van a constituir ese tubérculo genital. ¿Ven? Se unen y forman el tubérculo genital. En cambio, en la región caudal se van a subdividir en pliegues uretrales, que son anteriores, y en pliegues anales, que son posteriores. Entonces, se va a dividir, porque acá ya se está delimitando la abertura del ano, ¿sí? Acuérdense que esa membrana cloacal después se tiene que dividir en la abertura para el sistema urinario y en la abertura para el sistema digestivo. Cuando se diferencian esos dos orificios, se va a formar esos pliegues que eran en un comienzo, los pliegues cloacales se van a dividir en los pliegues justamente anales que van a estar cubriendo el ano, ¿sí? Y en los pliegues uretrales que van a estar cubriendo o van a estar delimitando justamente la apertura o el lugar donde se abre la uretra, ¿sí? Entonces, a su vez, junto con estas transformaciones que han hecho los pliegues cloacales, también se van a dar, van a aparecer otras elevaciones que son las protuberancias genitales, ¿sí? Las protuberancias genitales, las están viendo acá con otra coloración, están por fuera de los pliegues uretrales y se van a volver visibles justamente así. Ustedes lo van a reconocer por fuera de los pliegues uretrales. Más tarde, si se trata de un sexo masculino, esos pliegues, esas protuberancias genitales van a dar lugar a las protuberancias escrotales, ¿sí? Y en el caso del sexo femenino van a dar lugar a los labios mayores, ¿sí? Al final de la sexta semana resulta, como les decía, imposible distinguir entre ambos sexos. A partir de la séptima semana empiezan a darse cambios que conducen al desarrollo de la gónada masculina. La gónada femenina empieza a desarrollarse un poco más tarde, 2 semanas más tarde, a partir de la novena semana. Entonces, hasta la novena semana, si nosotros no vemos cambios hacia una gónada masculina, podemos decir, o sea, pasada la séptima semana, si no vemos cambios que nos den a pensar que se está formando un testículo, podemos decir que el desarrollo de esa gónada va a ir hacia un fenotipo femenino. Bien, entonces, séptima semana empieza la diferenciación de testículo y novena la diferenciación de ovarios. Ya la fase diferenciada, fíjense, los estrógenos van a estimular el desarrollo de los genitales externos en el embrión femenino. El tubérculo genital se va a alargar un poquito, ¿sí? Y se va a transformar en el clítoris. Los pliegues uretrales no se van a fusionar como en el varón, ¿sí? Sino que se van a convertir en los labios menores. ¿Ven? Estos son los pliegues uretrales. Las protuberancias genitales se van a agrandar, ¿sí? Son estas las protuberancias genitales que están por fuera. Esta estructura se van a agrandar y van a formar los labios mayores. El surco urogenital se va a abrir y va a producir el vestíbulo. Aunque el tubérculo genital no se alargue mucho en la mujer, es más grande que en el varón,
durante las fases tempranas del desarrollo. Por eso se suele confundir el clítoris con un pene. De hecho, al tomar como referencia o como criterio la longitud que se le puede monitorear por ecografía, se puede incurrir en errores durante el tercer y cuarto mes de gestación incluso, ¿sí? Esto es al momento del nacimiento. Entonces es muy importante reconocer de dónde vienen los labios mayores, que son justamente de los pliegues de la protuberancia genital, y de los pliegues uretrales se forman los labios menores. Otra estructura que son importantes mencionar en el desarrollo del genital femenino son justamente las glándulas mamarias. No sé si ustedes sabían, pero las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas, y las primeras en aparecer lo hacen como dos bandas longitudinales, bilaterales, que son engrosamiento de la epidermis, y se conocen como líneas o crestas mamarias. Esto explica muchas veces la presencia de glándulas supernumerarias, mamarias supernumerarias, tanto en varones como en mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría, en un embrión de 7 semanas podemos ver estas líneas que se extienden a ambos lados, desde la base de la extremidad anterior, o sea, lo que serían los brazos, hasta la región más o menos de la extremidad posterior. O sea, es una longitud bastante importante, ¿sí? Pero después de ese tiempo empiezan justamente a desaparecer esas estructuras en la línea, y quedan circunscritas a los lugares en la posición cerca donde se ubican en adultos, ¿sí? En el pecho en la región torácica. Entonces, en esa región torácica va a prevalecer una pequeña porcioncita, o a persistir una pequeña porción de esta banda que están acá. Ven, acá lo tienen. Este es una placa ectodérmica, o sea, esto que ven en azul es un engrosamiento del ectodermo, o sea, de la epidermis en esa región. Entonces, en las porciones ya torácicas, esto acaba de desaparecer, en las porciones torácicas van a empezar a proliferar y van a introducirse en el mesénquima subyacente. ¿Ven? Este es el mesénquima. Entonces, esto que es un tejido ectodérmico superficial empieza a invaginarse. Aquí van a ver que se invagina al mesénquima y empiezan a ramificarse. Van a producir entre 16 y 24 ramificaciones, ¿ven? O brotes les llaman también, los cuales a su vez van a dar lugar a unas yemas, ¿sí? Que son sólidas, estos extremos que son como una especie de yemas pero macizas, ¿sí? Hacia el final de la vida prenatal, esos brotes epiteliales se van a canalizar y van a dar lugar, cada uno de ellos, a los conductos galactófaros. En un principio, estos conductos galactóforos van a desembocar en una pequeña fosa epitelial. Poco después que nace la bebé, se va a convertir en el pezón, ¿sí? Esa fosa epitelial que les hablaba, donde desembocan los conductos galactóforos, se van a convertir en el pezón al proliferar el mesénquima de esa fosa. Entonces, en el momento del nacimiento, los conductos no van a tener alvéolos, o sea, van a carecer de alvéolos y de toda la parte secretora. Sin embargo, cuando entre en la pubertad de esa mujer, el aumento de la progesterona y de los estrógenos en sangre van a estimular la ramificación de estos conductos para producir alvéolos y células secretoras. O sea, esa es una glándula inactiva, ¿sí? Una glándula inmadura. Bien. Bueno, esto un poco para recordarles, nada más porque ustedes ya lo conocen, que la ovogénesis sucede en el ovario. Acá está lo que les decía, que la parte medular del ovario está ocupada principalmente por los vasos sanguíneos y los nervios, y la región cortical es donde están los distintos folículos en desarrollo. Acá está a modo por cuestiones didácticas, está dada como una secuencia desde folículos primordiales a folículos primarios, folículos secundarios, folículos antrales, folículos de Graf, ovulación, un cuerpo lúteo en desarrollo, un cuerpo lúteo completo, maduro, un tejido de cicatrización con un cuerpo albicans. Pero no es que nosotros en la superficie del ovario lo vamos a encontrar así, de esta manera, ¿sí?
depende el momento del ciclo qué folículos o el desarrollo de los folículos que encontremos, pero lo cierto es que en la superficie cortical están distribuidos de una manera bastante azarosa, irregular, no tan ordenada como está acá y de esta manera secuencial, desde lo más o menos desarrollado a lo más desarrollado. Es solamente una cuestión gráfica. Recordar esto, ¿sí? Cuando hablamos de ovocito primario, cuando hablamos de ovocito secundario, que todo esto es, estamos en presencia de un recién nacido, un ovocito primario, están en latencia hasta que se inicia la pubertad en la mujer, y en la pubertad, en la ovulación, es como que va a terminar la meiosis y va a ser fecundado y se va a despojar del segundo cuerpo polar. Estas cosas las conocen ustedes, pero yo se las pongo para recordarles que lo tienen que saber. ¿Ven? Acá tienen la edad, este es un periodo fetal, donde no tenemos folículos, tenemos ovogonia, se van a producir las mitosis de esas ovogonias, que son las células primordiales, van a dar lugar a los folículos primordiales, donde tenemos un ovocito primario con 2N, los primordiales, digamos. Después vamos a tener folículos primarios al nacer, donde este ovocito sigue siendo 2N, sigue detenido, ¿sí? En un dictioteno. Luego, por efecto de las hormonas, algunos de esos folículos van a empezar a madurar, a proliferar y se van a transformar en folículos secundarios, en folículos terciarios, en folículos, digamos, que ya están listos para ovular, y se va a producir la ovulación. O la ovocitación, porque en realidad les decía que lo que se ovula, lo que se expulsa es un ovocito que termina la meiosis cuando es fecundado, cuando se une con el espermatozoide, y ahí sí desplaza el segundo cuerpo polar. Bueno, hasta aquí llegamos con desarrollo genital femenino. Les recomiendo que si hay algo que no se entiende, que recurran al libro. Es un tema muy importante, ustedes lo tienen que conocer, y es, como les decía, gran parte de lo que se ha hablado en esta clase es compartido con la primera etapa del genital masculino. Entonces, si ustedes lo conocen bien el femenino, les va a resultar más fácil también el genital masculino. Nos encontramos en la próxima clase.